Así está bien. Ok, así está bien. Muy bien. Se acomodó. Ese maldito barro me tapa la luz. Pero bueno. Ok. Creo que está listo. Ok, listo. Muy bien. A comenzar en 3. Es imperioso comenzar con una frase del maestro. Es imposible hacer una buena película sin que la cámara... No vi la cámara. ¡Maldita sea! Pude hacerlo mejor. Ok, relájate. Aún se puede salvar. Para eso existe la edición. La primera toma y fallé. Caramba. Tengo que salir de la toma. Ok, salí. Muy bien. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos la aventura en la siempre soleada ciudad de Torreón, Coahuila, observando una tranquila tarde de otoño. Sus árboles, bancas, naturaleza y parques siempre abundantes y nunca exasperantes. Quizás no rebosa de habitantes, pero los que deciden quedarse siempre son gozantes. Contamos con iglesias, al igual que con escuelas y centros comerciales. Creo que suena obvio decirlo, pero Torreón es un lugar pequeño, pero chévere, coloquialmente hablando. Muchos se preguntarán, ¿a qué viene el caso? Más bien la pregunta debería ser, ¿por qué este hombre de voz suave nos está contando esto? Bueno, creo que toda buena historia comienza con una demostración del contexto en el cual surge algo, y en este caso, alguien. Francisco Starcon, también conocido como Dirk fucking Holmes, nació en la Ciudad de México. Antes de eso, era un joven actor pornográfico, debutante de los años 2000, la época dorada de las películas sucias en video. Fue educado bajo el seno de una familia de clase media. Hijo único y con padres irresponsables, vio el cine sucio una oportunidad para brillar. Sentía que su destino le depararía participar en esas películas. Y no solo eso, sino llegar a convertirse en una estrella legendaria, como sus ídolos Mirk Migler y Juan C. Molks. Con el paso de los años, el viejo Frank fue mutando su aspecto físico, lo que lo llevó a una gran depresión. Y gracias a su baja estatura y complexión, no tan común en el cine pornográfico, Francisco pensó que nunca lograría actuar en un film triple X. Pero el destino, al igual que una montaña rusa, siempre nos sube y baja de la vida. Una lúgubre noche, en una habitación desolada, Francisco tomó una siesta, en la que pudo presenciar una epifanía de su gran futuro.
Luces, mujeres y una cámara de cine le presagiaban su futura vida como actor, al igual que el de una mano misteriosa que cumpliría todos sus deseos y sueños. En aquel momento, Francisco despertó decidido y convencido de que acabaría siendo el actor de sus sueños. Fue en búsqueda de un trabajo, pero al no encontrar, decidió hacer sus películas por su cuenta, hasta que conoció al director-actor, baluarte por antonomasia de la pornografía, Mouset Casavetos, también conocido como Dirty Mo. Creo que aquí lo importante es la purificación, ¿no? Uno piensa que esta clase de películas solo es para relajarse, por así decirlo, pero tienen su magia detrás, su concepto. Mucha gente pensó que con la llegada de las cámaras digitales en los años 50 y 60, su auge en los 90 afectaría mucho el cine. Inclusive dijeron que sería su destrucción. Pero al contrario, yo considero que aumentó y lo rejuveneció. Eso lo salvo. Además de mis cintas, siempre buscan otro lado, uno en el que la gente no solo quiere ver la acción, sino quedarse con ese tema, interesarse genuinamente por la historia y querer ser los personajes, identificarse con ellos y conectarse con la película. Lamentablemente, después de dirigir 6 películas, este capaz, misterioso y audaz director, que buscaba cambiar por completo el cine sucio, considerado por muchos el nuevo John Ford del cine triple X, murió por causas desconocidas el 6 de junio del 2011. Continuando con los artistas coetáneos de nuestra estrella, tenemos a su mejor amigo, compatriota y compañero en actuación, el misterioso pero siempre divertido Luis Romero, alias Willem Dafoe. Nacido en Chile en la era post-franquista, vivió la mayor parte de su infancia en Cuba. Durante esta etapa conoció la actuación y el cine de gángsters, que lo ayudaron a dominar el idioma inglés. A partir de esa experiencia, Luis siempre creyó que algún día llegaría a ser un actor de cine. Decepcionado de los frutos que le daban en su país de residencia, Luis decidió mudarse a México. Y gracias a que no tenía mucho dinero, decidió emigrar a Torreón. Buscó un trabajo relacionado a la actuación sin cesar, pero no logró tener éxito. Cansado de ser un foráneo toda su vida, el joven actor estaba decidido en volver a su país de origen, hasta que una gélida tarde de viernes conoció a Dirk Holmes, quien pronto se convertiría en su coestrella y mejor amigo. Aunque al principio Willem Dafoe tuvo cierta resistencia, con el tiempo terminó dando papeles secundarios para después proseguir con los estelares, donde sin importar lo que pasara en sus películas, él siempre daba lo mejor de sí, como en la magistral película Curaos al Curado, donde su personaje, el Doctor Maravilla, ante una invasión zombie, descubre que su cura, creada para el sífilis, también puede ser para la humanidad. Al solo tener una cura, debe poner en duda todos sus valores y sentimientos para descubrir qué debe hacer con su milagroso descubrimiento. Un viaje onírico y surreal de la mano de Dafoe nos entrega una de las mejores interpretaciones de Willem Dafoe, y a partir de ahí, su carrera no paró de despegar. Gracias a la fama recobrada por su película ya mencionada, hicieron que su migración a Hollywood fuera inevitable, pero su éxito en ese país no fue el mismo. Empezó a consumir drogas y tenía una fuerte adicción a la cocaína. Las malas compañías le llevaron a perder todo su progreso, y para el año 2000 tuvo que volver a México. Ya no era la mejor época para el cine sucio, y las filmaciones, a pesar de ser digitales, cada día se encarecían más y más. Los productores ya no tenían interés en las películas innovadoras. El cine triple X independiente ya no sería rentable, y las grandes producciones se comerían vivas a las chicas. Willem Dafoe fue visto en diferentes lugares de Latinoamérica, pero después de su última cinta, nunca se sabría su paradero ni su destino a vida. La efervescente sensación de gozo que emanaba este cine fue muy efímera. Las estrellas que antes dominaban el cine en general se fueron extinguiendo y, al igual que en el cine mudo,
no pudieron evolucionar. Todos tuvieron terribles finales, a excepción de Dear Holmes, que de alguna forma sobrevivió como un asistente de producción un poco más en el cine normal, pero al final tuvo un destino más catastrófico que el de sus compañeros. Su adicción a los analgésicos y las metanfetaminas, al igual que la de su amigo Wilhelm, lo condenó. Todos sus ahorros fueron despilfarrados en mujeres, vicios. Ya no cuidó su figura y perdió contacto con cualquier ser humano posible. Chico, a pesar de tener la misma madre, nunca lo pude conocer. Solo lo llegué a ver una vez cuando era niño y ya. Alguna vez llegué a escuchar su nombre gracias a que sus películas son algo reconocidas. A pesar de, ya sabes, ser películas algo sucias. Mi madre nunca me contó nada sobre él, ni siquiera sabía que era mi hermano hasta que descubrí sus fotos en internet. Las personas siempre me confundían con ese tipo y así me quedé con la duda. Pero tener contacto con él, nunca. Después del término de su carrera, Francisco fue desarrollando diferentes trastornos mentales, como lo fueron el estrés postraumático y la posterior bipolaridad. A falta de un estímulo, el cual le era otorgado por su actuación o interacción con ese medio, su cerebro fue cambiando. Ya no era la misma persona de antes, y lo demostraban sus actitudes frente a los demás. A falta de una meta y un contacto en su vida, se fue rindiendo. Estuve 3 meses trabajando en su recuperación. A pesar de su notable deseo de cambio, subconscientemente se saboteaba a sí mismo. Fue deformándose tanto física como mentalmente, hasta que después de una pequeña riña que tuvimos, dejó de asistir a consulta. Francisco es una persona frágil que necesita ayuda. Solo busca amor y reconocimiento. Esa estrella, después de años sin saber de su paradero, fue vista en las calles de Torreón, rondando entre los botes de basura en busca de cualquier alimento. Se convirtió en un miserable vagabundo que tiene que arreglárselas para sobrevivir día tras día. Por favor, no me pueden dejar en paz. Soy Juan Lucas Trantose, tengo 22 años, soy cineasta, documental. Uno de los motivos de este experimento, más que realizar una documentación sobre la historia del cine sucio nacional, es recrear un retrato sobre uno de sus actores predilectos, una estrella del cine sucio. Para algunos, esta industria puede resultar aborrecible, solo consumida por la inmundicia y las personas impuras, pero detrás de esos prejuicios, los valores como la empatía, la amistad o el trabajo arduo no son distantes. 75 años le tomó a este arte darse cuenta del potencial de su hermano rebelde. Dirk es un actor de edad desconocida que más que interrogarse busca comprender del todo, entender sus motivos, acciones, vidas, conociendo su rutina por un día. Después de algunas discusiones, la estrella aceptó ser filmada con la condición de que debía ser bajo sus reglas y en la fecha que él indicara, grabando no en un lapso de un día, sino en 2 horas, con el menor número de cortes posibles.
Ay, no puedo eliminar el sonido. Voy a quitarme este maldito cubrebocas. ¿Se escucha? Sí, se escucha todo. Por supuesto que se escucha. Ay, pero lo puse bien. ¿Por qué no puse atención en la clase de sonido? A ver. ¿Se escucha? Sí. Listo. ¿Listo? Sí, listo. Soy Francisco Starcom, más conocido por mis astucias como actor, pero no saben las consecuencias y los actos que siguieron después de mi último proyecto. Último fracaso. Todo mi dinero logró ser despilfarrado en un tiempo récord. En realidad nunca pensé en las posibilidades de las repercusiones que mis acciones tendrían. De pasar de un estado de euforia máxima, logré llegar a su antípoda y quedé devastado, con los ánimos hasta el suelo y solo pensando en las drogas y el alcohol y el horario del prostíbulo que solía ir. Quería alejarme por completo de las cámaras y nunca volver a pensar en ser actor, pero hacer eso nunca logró mejorar. Uno llega a pensar tanto en las necesidades y los deseos que nunca tiene tiempo de agradecer al universo y de poder capacitar sobre las cosas que tiene, hasta que las pierde por completo, como yo, y termina siendo un vagabundo merodeador que busca sobrevivir con lo que puede. Nunca quise que terminara nuestra carrera. ¿Y sus amigos? Ellos eran mi única familia. Los quería como si fueran mis hermanos. Siempre fuimos una unidad, más que una dualidad. Cuando murió Moser, sentí que una parte de mí también murió. Mi descubridor se fue más allá y por un momento yo quería estar con él. También consideraba a William Dafoe como una parte de su ser. Claro que sí. Él era mi hermano, mi propia sangre. Entonces jamás llegaron a los golpes. ¿Qué? Por favor. En la vida llegábamos a los golpes. Bueno, puede que discusiones y peleas en unas ocasiones, pero por favor, estos medios siempre andan cambiando todas esas cosas, ¿verdad? Malditos hijos. No concuerda con sus declaraciones de que usted lo había traicionado más de una vez. ¿Traicionado? ¿Traicionado? Por favor, seguramente ustedes los medios tratan de hacer todas esas mentiras. Nuestra imagen siempre debe salir intacta. Nosotros éramos profesionales, no esos intentos de actores o esos performers de segunda. Es una persona difícil, de eso no tengo dudas, pero después que pasas esa pequeña capa de dificultad o aislamiento que nos presenta, puedes descubrir a un ser fascinante, que tuvo toda una travesía conmovida y pudo seguir adelante. Toda mi vida siempre me he lamentado por las decisiones que he tomado. El no atreverme a salir, ir a fiestas, invitar a la chica que me gusta, hacer cosas nuevas y vivir han sido mi terror diario, lo que me ha condenado durante mucho tiempo. Estoy harto de arrepentirme, de ser el fracasado de ahora. A veces siento como si me encarcelara yo mismo en mi propio infierno personal, en mi jaula de las miserias. El culpar a los demás solo me transformó en este cobarde que está hablando contigo. Aquel mediocre que no pudo manejar el sueño de su vida. Un inadaptado que solo intentó entrar en el mundo del cine y quería vivir. Que solo quería vivir. Creo que mi mayor problema es mi actitud tan voraz. Nunca me conformo ni me lleno por completo. Antes podía controlar ese aspecto cuando actuaba. La gente
Trata a los actores de cine sucio como si fuéramos unas bestias, unos monstruos que solo quieren coger y ya, cuando en realidad todos somos humanos, pensamos y luego existimos, sobrevivimos. Fran Dirk, ¿alguna vez te has preguntado qué pasó con tus películas? Sí, siempre he pensado si nuestras películas tuvieron alguna posteridad o si se crearon una historia. Pero en primer lugar, ¿qué es posteridad? ¿Y para qué la gente se preocupa por dejar algo de su marca si se va a desaparecer en 5 minutos con un chasquido? Antes solía vivir mucho en mi futuro, en el mañana, en el que será. Así que nunca volví a revisitar mi pasado, ni mis memorias, y analizar mi vida. Y pensar en el presente y valorar mi momento. Yo tenía una vida antes de la actuación, pero nunca logré unirme a la perfección a ese destino. Todo el día pensaba en mi futuro y cómo viviría como un actor, a quiénes conocería. En realidad, nunca vivía en ese mundo. Siempre estuve en otro. Usted tuvo su revelación a una corta edad de que algún día sería una estrella de cine. ¿No es así? Un ser abstracto me dijo lo que tenía que hacer con mi vida y el precio que tenía que pagar para tenerlo. Pues todos tenemos una meta en la vida, ya seas un ingeniero, un contador o un maestro. Quien fueras a llegar a ser, tenemos que cumplir un papel fundamental en esa sociedad. La vocación no la puedes escoger porque la vocación te escoge a ti. Mírenme a mí, yo ni siquiera sabía que iba a ser actor hasta que el destino me llamó y me dijo lo que tenía que hacer con mi vida y el precio que tenía que pagarlo. Nadie logró detenerme. Puede que no esté en mis mejores momentos, pero como un ave fénix, renaceré y me levantaré. Ni mi madre ni mi padre me han detenido. Nadie lo hizo. Se podría relajarse, ¿no? ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién sabe la verdad? Francisco. Eso es lo único que buscas en ese proyecto. ¡Cállate! 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 No me digan eso. Dígame esos temas. Ya hemos hablado de eso, ¿ok? ¡Cállate! ¿Quieres saber la verdad? Esta es la verdad. Tuve una infancia difícil, ¿ok? Mi papá era un bastardo y mi mamá era solo una desalmada. Yo vivo gracias y para el cine. Si no hubiera sido por eso, yo no estaría aquí. Yo me esforcé para cumplir mi sueño de ser un actor. Luché y aquí estoy. No pensé que la adolescencia sería muy difícil sin mis padres aquí. Pensé que algo cambiaría, pero nada cambió. Nada aquí cambió. La epifanía me dio un giro de 180 grados. Encontré mi destino y seguí adelante. Bajo ese anhelo no puedo decir que tuve un camino fácil a partir de eso, porque sufrí. Para las personas como yo es demasiado complicado, demasiado en esta industria sucia, lograr tener un protagónico y la publicidad. Los medios siempre meten a la gente con esos estereotipos ideales. Era solo un amor a la belleza que yo ni siquiera poseía. Pero me la gané con el esfuerzo y tuve momentos de gloria, como todo buen actor puede tener. Pero estos momentos se fueron agotando y no me quejo. Viví experiencias inolvidables sin cumplir mi meta. Y si ahora tengo este estilo de vida debe ser por algo, ¿no? Yo sé que algún día regresaré al cine. Estoy muy confiado. Sé, conozco todas mis acciones y espero que el destino me pueda ayudar en esto. Sé lo que debo hacer y espero volver a la batalla algún día. Como dice el dicho, el show debe continuar. Debe continuar. Yo lo único que pido es algo de sabiduría. Solo los estúpidos piden por cosas sin sentido y sin hacer ningún esfuerzo. Pero yo ruego por un camino, una visión hacia dónde debo seguir, para así
poder lograr comprender las acciones que tengo que hacer. Yo lo que pido es algo de sabiduría y aclaración. Un simple humano nunca podría tener nada de esto sin ayuda de un ser divino que tenga algo más de sabiduría y algo más de poder, que me dé un objetivo a vivir. Así que eso es su rutina. Así es. Además de sacar dinero, me gusta recoger botellas que la gente cochina siempre desecha en el parque. Espero no molestarlo, pero ¿ha tenido una pareja sentimental relacionada al medio? Oye, eso es información picante y privada. Solo te diré por respeto que sí. Está bien que yo no tenga el prestigio, pero por favor, tengo mis modales. Después de la recolección diaria, ¿qué realizas? Bueno, yo canto y muchos no lo saben, o tal vez no lo recuerden, pero intenté tener una carrera musical. Yo nunca conseguí ni siquiera un sencillo, ni un disco. Nunca pude lograr nada de eso, pero solo quería experimentar, ¿no? Pensé que podía combinar la actuación con la música. Bueno, renuncié y preferí mejor interpretar personajes como si fueran obras de teatro callejeras. ¿Vas a venir a Rosa? Esa mujer me llama vulgar. Por favor, debes comprender que ella... ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta de que te hace esta maldita bruja? Todas las mentiras que te pone a ti. ¿Cómo la llamaste? ¡No te hagas la inocente conmigo! ¿Hace esto diario o solo esporádico? Esporádicamente. En ocasiones me gusta improvisar algunos diálogos o inventar algunas cosas. Dios, ayúdame, por favor. No, por favor, no puedo vivir sin ella. Por favor, ayúdame. Por favor, Dios, ayuda. Marta. Otra actividad que he tratado de hacer es ejercitar. No pude bajar ni siquiera 1 kilo, aunque creo que fue lo contrario. Pues bueno, todo actor sabe que debe tener una condición física y también mental. Recuerdo que hace un tiempo llegué a practicar algo de box para, ya sabes, uno de mis papeles. Fue de las únicas cosas que aún conservo, mis guantes. Mi escena de boxeo duró 10 minutos y solo tomaría 3 días de filmar. Quería estar preparado para la acción y no tener que utilizar algún doble para rodar este estilo de cosas. Mi método de actuación nunca me hubiera concedido ese acto tan atroz. Nunca lo volví a retomar después de ese papel. ¿Otra reliquia tan interesante de su fructífera carrera? Fructífera. Aún poseo algunos objetos que fueron de hecho las únicas cosas a las que no me pude despegar cuando, bueno, perdí todo. Es de tiempo tus durmientos. Blowdown, ¿aún está en funcionamiento? Me temo que no. Eras una vez los bandidos corazones en el oeste. Así es. Fue nuestra única película de gran presupuesto. La filmamos en el desierto de Durango. Yo pensé coescribir el guión con Dirty.
¿Acaso es la camisa de Virgin Hope puro sulfurado? No. Es una camisa que tengo por si la necesito para mis obras. Las gafas y gorra de Gregorio Tomás en Todo sobre mi padre. Todo sobre mi padre. Mi último trabajo profesional como actor. La recolección de basura no solo me ayudó con el dinero, también me ayudó con mi relajación. Puedo pensar mejor si hago esto, analizo diversas situaciones y planeo mejor mi futuro. Además de esto, ¿qué otra cosa son incorporar a su rutina? Bueno, depende de lo que suceda en el día. Aparte de mendigar, aún trato de hacer notas mentales sobre posibles ideas para unos personajes que tengo planeado. Sé que el destino tiene algo preparado, sé que más vale prevenir, ¿no? ¿Nos podría platicar de algún personaje o historia? No, es privado. El material es todo mío. ¡Mío! No me lo vas a robar. ¡Joder! Todo lo que hago es solo mío. ¡Mío! Nadie más lo va a ver sin mi consentimiento. ¡Nadie! Pasarán sobre mi cadáver antes de que suceda eso. Relájate. También por un tiempo llegué a pintar algunos murales más que nada. Siempre me llamó la atención el arte de graffiti, en especial en la ciudad de donde vengo. Quizás sea eso lo único que extraño de mi hogar, de mi otra vida, el poder pintar y, bueno, una buena cama, por supuesto. Y dime, ¿llevas tiempo haciendo esto? No tanto, en realidad soy estudiante. ¿De carrera o de cine? Perdón, sí, de la carrera de cine, del 2015 ya. O sea, que este documental es una clase de proyecto escolar. Sí, pero no, querían que desarrollara un corto documental para la materia semiótica de la imagen, pero yo quería buscar algo más, ¿sabes? Poder experimentar con las formas y la documentación, no seguir las mismas normas, hacer algo mío, poner mi granito de arena y poder experimentar. Ya ves que este mercado de por sí está sobreexplotado y ahora con esto... ¿Te vas a comer eso? Sí, Gracias. Así es como se funciona. Las películas ni siquiera eran rentables. Y eso que era, ¿cómo decirlo? El auge del cine independiente. sí. Bueno, Sí. contigo era distinto, pero Creí que las películas se vendían gracias a esas propiedades que tenía. en caso yo no quiero cambiar el cine, solo quiero mostrar mi camino, ¿no? Poner mi mancha, poner mi granito de arena. Y así poder experimentar y pues, avanzar. Yo nunca tuve oportunidad de estudiar eso. Pensé que todas esas personas que tenían esos lujos eran Estoy de muy acuerdo. privilegiados. Y sí, Aunque estoy seguro de que es un camino muy difícil. tiene sus pros y contras, pero uno sigue adelante. Es lo importante, seguir adelante. ¿Sabes? Yo a tu edad buscaba lo mismo. Pues sí, la competencia es la clave, ¿no? En todo esto, pues ya ves lo que pasó, ¿no? ¿Sabes? Sí. Espero volver a verte y adquirir alguno de tus conocimientos de Yo cineasta. también espero volver a verte. ¿Puedo dar mis papas? Bueno, Mi refresco, perdón. Los que tienes ahí. Y además de lo artístico, ¿qué otras actividades suele incorporar a su rutina? bueno, además de lo artístico, me gusta mucho dar caminatas diarias. Viajar te puede dar muchísimas maravillas, pero en ocasiones puede llegar a ser algo agotador. Entonces, este parque es su hogar. La ciudad entera es mi refugio. Ahí duermo, en los lugares donde la noche me indique. Yo solo soy un siervo y el mundo es mi campo. ¿Sabes? Las personas nunca llegan a notar en serio a la gente como yo. Los vagabundos para muchos solo somos ladrones, holgazanes. Algunos nos ayudan y otros nos temen. Ay,
lo admito. Las temía antes de convertirme en uno de ellos, pero ahora que sé cómo viven, ahora las entiendo más. Creo que por eso el destino me guió hasta aquí para ser un vagabundo. Al final, solo somos simples pasajeros. Solo eso, simples pasajeros. ¿Es un hombre de Dios? Así es. Eso fue lo único que me heredó mi familia, mis creencias. De hecho, de las únicas memorias felices que he tenido en mi infancia son en la iglesia, con mi familia unida. Al menos eso aparentábamos. Mis únicas salidas consistían en eso: ir a la iglesia para la confesión y escuchar la palabra. También tenía el cine, asistiendo solo o con mi madre. Ahí podía observar los filmes y maravillarme ante las grandiosas historias de vaqueros. Esos dos lugares eran los únicos refugios donde podía ser yo. Sin ellos, nunca hubiera podido sobrevivir mis primeros años de vida aquí. Después de mi no tan común infancia, llegó mi no tan común adolescencia, en la que todo se fue al carajo. Mi padre, el macho alfa de la familia, siempre decía que yo era solo para niñas. Nos abusaban, merecían el delicadito de la familia, pero al final nos abandonó a mí y a mi familia por irse con un proxeneta. Se enamoró de el dueño de un prostíbulo, para después acabar con las drogas y morir en una sobredosis. Mi mamá, en cambio, la santa, que se encargaba de hacerme la vida miserable, fue cambiando con el tiempo. No fue la villana que yo pensaba que era. Bueno, claro, hasta que descubrí que tenía la personalidad múltiple y yo no era su única familia. La hallé con otro niño un día que me fui a un casting para una obra de teatro. Le hablé, pero ni siquiera me reconoció. Creí que solo estaba jugando, que era una broma, pero al verla a los ojos noté que no era cierto. Después de eso, pasaba todo el día encerrado en mi cuarto, llorando y lamentándome. No podía cumplir mi sueño. Mi familia me había abandonado, incluso en mi hogar me parecía abominable. La ciudad se convirtió en un infierno para mí. ¿Y después de su cambio, nunca pensó en regresar a su ciudad natal? Ya sabe, a poder terminar un ciclo, concluir todos estos pasados tortuosos que tenía usted. No, nunca pensé si volvería a esa ciudad en el infierno o volver a ver a mi familia. No me interesa, la verdad. Además, ¿para qué volvería? No tengo familia, no tengo amigos. Ahí siempre traté de alejarme de esa maldita realidad, temiendo volver a cometer los mismos errores que cometí antes. Yo ya no pertenecía a ese lugar. Me sentía un inadaptado. Quería visitar nuevos pueblos, nuevas ciudades. No sabía si lo estaba haciendo bien, pero quería experimentar. Bajo el deseo de una fructífera carrera, mi vida se fue a dar y los demás es pura historia que ya conocen. Mi descubrimiento, mis colegas, las películas, la fama, las adicciones, los problemas, los amigos. Disculpe, no quiero sonar grosero, pero ¿alguna vez asistió a un centro de ayuda o con una persona que lo pudiera salvar de todos sus vicios? Sí, estuve atrapado en las drogas por años. Los analgésicos eran mi almuerzo, la cocaína mi comida y las demás drogas eran mi cena. Sufrí esa adicción por culpa de las malas compañías. ¿Alguna vez se enteró del destino y paradero de Wilhelm? No, ni idea. Yo investigué y filmó algunas películas normales en Chile y después volvió al cine sucio, pero todo debajo del radar. Ah, bien por él, bien por él. Le preguntaba para poder tener más sé, información no sé, sobre su vida No sé. Usted filmó la película Conocer Curado aquí, ¿verdad? Sí, así es. Con la dirección de Moe. Logramos filmarla en 3 días y fue una locura. En especial para la actriz Agnes. Recuerdo muy bien mi papel. Recuerdo que fue un rol muy complicado a pesar de ser secundario.
Me preparé todo un mes para ejecutar ese papel a la perfección. Que ya saben, yo era el villano. La primera vez que me habían dado un papel tan ambiguo, eso era el atributo del director. Siempre buscaba el más allá del cine triple X. No se conformaban con lo simple. Quería sacarle el jugo a todo. Y filmaron sin duda una de las mejores películas del cine sucio de la historia, con un Willem Dafoe brillante y un último acto grandioso. Otra cosa fue que Wilhelm casi convence a Mozart de involucrar al público para hacer eso. Una nueva experiencia en la que en una camioneta rondaba por la ciudad a medianoche y el primer joven que pudieran ver que se uniera y ya. Querían mostrar los sentimientos reales que se involucran en el proceso de, ya sabes, la acción. Vamos, si lograba ese experimento no estaríamos hablando justo ahora. Siempre fue un gran placer trabajar con ellos. Bueno. Sí, espera. Ok, voy a irme para un lugar donde no tenga sonido. Ahí vengo, Dios. Me voy a quitar el micrófono. Y de igual forma, ¿usted tuvo algún interés en participar en una película que ya sabe no fuera sucia? Como su compañero Wilhelm, que logró emigrar a Estados Unidos y trabajar un tiempo ahí. ¡Dirk era distinto! Perdón. Quise decir Wilhelm. Wilhelm era distinto. Yo en mi caso me encantaban las películas western. Al principio, antes de mi revelación, buscaba ser un actor de películas secas. Pero cuando me llegó esa epifanía, saqué toda esa idea de mi cabeza hasta el final. Entonces estoy seguro de que muchos productores y directores lo buscaron. Sí me llegaron a ofrecer en algún momento algún papel, pero yo no me sentía lo suficientemente preparado para toda esa clase de películas. Aunque al final tenía que elegir cualquier papel. Y muchos no lo saben, pero tuve un cameo en una película tal vez no conocida, la de Smash Kaboom. Estuve en la escena por 2 minutos e interpretaba a un mafioso que huía de una bomba, sin saber que la habían implantado en todo el lugar donde ocurría. Y no solo fue una zona. También recuerdo que tuve un cameo en una película llamada El Cybercópata. ¿Y llegó a participar en la radio? Yo era la voz del intro de la estación deportiva Pelota Salvaje FM. El lugar donde los sueños y el deporte se hacen realidad. Pelota Salvaje FM, la mejor estación de radio nacional deportiva que siempre te informará de las noticias, fichajes y te va a gritar ¡Gol! También debió haber hecho publicidad, ya ve que es el medio más parecido al cine, los comerciales y todo eso. Sí. De hecho sí tuve un infomercial y no muy bueno. Era sobre una pizza de microondas. La pizza está compuesta por algunos ingredientes muy deliciosos: salchicha, salami, pepperoni y cientos de ingredientes fascinantes. Lo único que debes hacer es ponerla en un horno o un microondas y listo. Lo pones en 15 minutos y ¡wow! ¡Wow! ¡Miren esto! La pizza está deliciosa. Démosle una pequeña probadita. Así que ya lo saben. Si quieren una pizza rápida de microondas, pizza Canoli, la mejor pizza del mercado.
es lo que suena. Bueno, sí, te había comentado eso. Sí conseguí presupuesto. Fue muy poco, pero que ya. La escuela me dio un 10% de lo que tenían que darme, pero me ayuda. Sí, me dan falta para el discurso. Sí, para poder distribuir el proyecto. ¿En serio? Sí, como te decía. ¿Su proceso de trabajo era el mismo actuando con Wilhelm o distinto? Ahora que lo mencionas, nunca fue el mismo. Siempre ensayaba solo en mi camerino o en algún otro lado. Pero cuando llegó Wilhelm, lo que hacíamos era un dueto actoral. Ambos proveníamos de una escuela de actuación autodidacta y nuestra práctica se basaba en vernos ambos en un espejo, imaginando la situación y practicando nuestras escenas. Fue algo muy poco usual y extraño para nosotros actores latinos, pero muy funcional. Te dije que la dejaras en paz, ¿verdad? ¿No lo entiendes? Ella no te pertenece. Ahora está ¿Qué? inmersa en mi ser. La grandilocuencia siempre estaba presente en nuestros ensayos. No puede ser, men. La convertiste en... Un cambio era más que inevitable. No, por favor. No, no. Usted nunca se enteró del destino que le deparó a Luis. Ya te lo dije después de mi cambio de vida. ¿Qué no lo recuerdas? Sí, pero le preguntaba ya que no sabemos. Lo capto. Por favor, ¡Lo estoy captando, imbécil! Mantenga la calma. Entiendo las Sí, indirectas, responsable, entiendo las indirectas, responsable. entiendo las indirectas. Las entiendo completamente. Yo no tuve nada que ver antes tu desaparición, ¿ok? Nada. La última vez que lo vi fue porque me pidió algo de dinero, pero eso fue todo. Nada más eso. ¿Algún otro proyecto o método? Bueno, teníamos planeado hacer un musical al principio de nuestra unión. La historia se basaba en un hombre que entra a una mansión embrujada y se recuenta con sus viejas parejas. Fue una locura, pero decidimos retirar toda esa idea. Pensamos en mejor cambiar una historia un poco más personal, la de Todo sobre mi padre. Película que también se filmó en esa iglesia. Sí, esa película fue casi autobiográfica. Película cumbre de la carrera de los artistas, estrenada en el año 2006. Cuenta la vida de 3 personas, 2 aspirantes a actor y un director. Por azares del destino, se juntan para hacer una película. Cinta contada en tan solo 2 horas de sus vidas, muestra la relación entre los jóvenes con sus familias y pasados. Lo hicimos como un film de desahogo. Tenía elementos sucios, pero nunca se trató de eso. Era nuestra oportunidad de madurar, en las que recopilábamos las historias de los 3. Un inmigrante, talento escondido y una persona extraña. Pasa a ser una historia que sí contenía elementos sucios, pero trataba de encontrar al nacer de estos personajes y vidas como artistas. Y lo más importante, seres humanos. En la actualidad no existe copia alguna de la misma, solo fragmentos en internet. La distribución nunca nos permitió sacar a la luz. La última de las copias recuerdo que la tenía Mosset, pero nunca supe qué pasó con eso. Nosotros nunca buscamos reconocimiento ni fama. Lo único que queríamos era que fuéramos aceptados y compartir nuestro mensaje. Creo que esa es la meta de todo artista, dar a conocer su palabra, quién es, y hacer saber a las personas como nosotros que no están solas. Son fotografías que hay en este celular. No sé de quién sea, pero son de Wilhelm. Y también hay audios. No
¿Qué? Día 1. Al que yo consideraba mi propio hermano me encerró en esta posilga. Comencé a reunirme con él. Yo emigraba a mi país natal, Chile, para ya despedirme y lo invité a cenar. Dejé que preparara las bebidas y no tengo la más remota idea de por qué fue o qué le agregó a mi bebida, porque después de tomar unos tragos perdí todo el conocimiento de todo y aparecí aquí, Si en él esta había casa dicho que sin luces, desapareció. lúgubre. Lo único que recuerdo fue... ¿Hablabas con alguien? ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cállate, perro! ¡Cállate! Creíste que me nublarías, ¿verdad? ¡Estúpido! 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 ¡Nadie me quitará esto! ¡Nadie! Tiene más audios. ¿Qué hizo? Dios mío, ¿qué hizo? Lo que recién escuché, no tengo idea si es real o no. Vivo todo el día con este tipo rodando y empiezo a sospechar que él tuvo algo que ver con la desaparición de Virgen. No tengo idea. Necesito escuchar los demás audios y videos. Debe ser revelada. Debo de averiguarlo. Todo lo negativo que nos pase en la vida tendrá su consecuencia positiva, su recompensa. Yo soy la prueba viva de esto. Así comenzó mi vida y así continúa ahora. Y así concluirá. Oye, Dirk, voy a contestar una llamada. ¿Me podrías permitir unos minutos? Claro, no hay Sí, problema. gracias. Yo me llevo la cámara, ¿eh? Si quieres, tú vete adelantando el lugar. Está bien. Bueno. Hola. Sí, ¿cómo estás? Sí, claro, por supuesto. Sí. Espera un momento. Descubrí la verdad. Los audios comprueban que él mató a Wilhelm. También el video tiene una prueba que me podrá llevar a encarcelarlo. Tengo miedo, no sé lo que va a pasar. ¿Listo? Sí, listo. ¿Por qué esta ciudad y no otra? ¿Por qué tú lo elegiste? Disculpe. Sí, me escuchaste. Es bellísima y sí tiene el calor del desierto de Torreón. ¿Pero por qué? Yo no la elegí, es mi ciudad natal. Mis ancestros fueron los que la eligieron. Le pregunto ya que usted es originario de otra ciudad y quería saber si... Bueno, también yo diría que esta se convirtió en mi ciudad natal. De algún modo la tengo dentro de mi ser. Oye, en realidad nunca conociste el destino de Wilhelm, Dirk. Otra vez con eso, es que no. Es que algunas fuentes me confirman que después de su vuelta a Chile, ya nadie supo de él. Chile, ¿es en serio? ¿Es lo único que piensan en este mundo? Sí, mis contactos me lo confirman y que fue a Chile durante mucho tiempo y filmó algunas películas de una terrible calidad. Por favor. Tus contactos son unos malditos idiotas y tú eres tarado que te crees todas esas cosas. Por favor, me decepcionas. En primer lugar, nunca actuaría mal. Nunca. Y en segundo, jamás volveré a Chile, ¿ok? Tarados como tú. Sí, esperemos. Sí. Espero que la gente pueda volver a verme dentro de la pantalla. Pues sí. Mi nombre es Juan Lucas Tenantolce.
Tengo 22 años. Soy un estudiante de cine que vino a filmar un documental sobre el actor Francisco Estarcón. Dijo, descubrí su terrible verdad. Ese monstruo que se hace llamar ser humano asesinó al director Dirty Moe. Y él tiene secuestradas. Lo voy leyendo a poco. Él lo secuestró. Él lo va a matar. Lo mató, no sé. Ya se me acabó la batería de la cámara. Qué lástima. Pero bueno, al menos pude filmar lo que necesitaba y creo que ya tengo material suficiente, hasta de sobra, para hacer el documental. Tuvimos suerte. El sol está por ocultarse. La oscuridad se está acercando. Bueno, Dirk, creo que esto ya es la despedida. Pudimos terminar las escenas y estoy muy satisfecho con los resultados. Fue un placer. Y te aseguro que nos volveremos a ver muy pronto y cumpliremos nuestras ambiciones. De eso estoy seguro. Porque el destino lo cumplirá. Es un hecho. Y como dicen en el teatro, mucha verdad. Nos veremos pronto, Dirk. Llevo horas sin comer. Es el día 4. Francisco solo me está alimentando de unas plantas. Empiezo a pensar que el tipo está practicando esa brujería negra. ¡No! ¡No! ¡Lo despellejó! ¡Lo despellejó! ¡Lo despellejó! No puede ser. No puedo creerlo. Francisco asesinó a yo. Él tiene el cuerpo de la casa. Dios, no tengo idea de lo que quiera. Ayúdame. Esta obsesión por el destino lo trastornó. Ya no sé qué es el amigo que yo conocí. Estoy asustado. No sé si alguien algún día llegue a escuchar esto. Pero si llego a morir, necesito que el descubridor de este audio vaya con las autoridades y lo denuncie. Ese monstruo psicópata. ¡Te descubrí, maldito! No, por favor, para esto no le digas a nadie. Te lo juro. ¡Idiota! 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 Él lo asesinó. Lo asesinó. Él es el culpable de todo esto. ¿Cómo pudo haber pasado eso? Mi destino se está cumpliendo. Necesito que este video llegue a las autoridades. Descubrí que él tiene los cuerpos y los despelleja. Descubrí. Sería la verdad. Descubrí que él no, Dios, por favor. No, por favor, Dios. Por favor. Ten piedad. Nadie lo sabrá, nadie lo...
Esto es lo que viví. Esto es lo que vivo. Esto es lo que viviré. Querido Dios, hoy en este día solemne pido tu misericordia bendita. Los afligidos necesitan tu apoyo más que nunca. Yo lo necesito. Reconozco mis pecados y pagaré el precio por conseguir redención. Tu misericordia es infinita. La bondad que abunda en tu corazón me llena. Sé que no soy digno de entrar en tu casa, pero una palabra tuya no puede sanarme. Ahora te lo imploro. Necesito este apoyo. Con un granito de nieve en mi vida podré sanar. Con una señal del futuro podré brillar. Podré amar. Podré vivir. Señor, te ruego que me permitas alcanzar paz y bienestar en cada nueva mañana. Lléname de vigor. Yo trabajaré para continuar con mi alma. Y sin importantes consecuencias, seguiré firme y adelante, pues buenas cosas vienen para aquellos que creen. Cosas mejores para los que son pacientes, pero las más grandes bendiciones vienen para aquellos que nunca se rinden. Al final, tú sabes lo que es mejor para mí y conoces mis anhelos. Estoy cansado de las depresiones. Este yugo que paso no lo puedo soportar. Te alabaré, Señor, y te daré gracias, Salvador mío. Agradeceré a tu nombre porque fuiste mi protector y mi apoyo. Me libraste de la muerte y los labios que forjan la mentira. Cuando me veía rodeado de enemigos, tú llegaste a socorrerme y salvarme. Tú me liberaste. Por tu misericordia y para la gloria de tu nombre, evitaste que aquellos dientes pecadores me consumieran. Me rescataste de todas las calamidades por las que he pasado, de las llamas que me rodearon. Mi alma llegó al borde de la muerte. Mi vida estuvo a punto de caer al abismo. Me rodearon por todas partes y no había quien me ayudara. No hubo nadie. Entonces me acordé de tu misericordia y de tus obras. Como decías que en el pasado nunca salva, el futuro es un martillo y el presente es aquel que da esperanzas. Hoy, Señor sollozo, en este viaje de lágrimas, gimiendo y llorando, he pasado una travesía de por vida, con decepciones, tragedias, gozos y experiencias que forjaron mi persona, de quién soy. Te pongo mis ofrendas y pagaré el sacrificio que deba para obtenerlo crecer. No me convertiré en la sombra de mis miedos, ya no más. Daré el salto de fe. Lo haré, Señor. No tengo nada más en mi vida. Confiaré en ti y repetiré tus palabras de consuelo. El pasado nunca salva. El futuro es un martillo. El presente da esperanzas. El pasado nunca salva. El futuro es un martillo. El presente da esperanzas. El show debe continuar. 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 El show
debe continuar. El show debe continuar. El show debe continuar. El show debe continuar. El show debe continuar. El show debe continuar. El show debe continuar. El show debe continuar. El show debe continuar. El show debe continuar. El show debe continuar. El show debe continuar. El show debe continuar. El show debe